Una niña de 8 años encuentra un oso de peluche viejo en el ático de su casa adoptiva en Guadalajara. Al abrirlo, descubre un billete que dice: si encuentras esto, tu verdadera familia te está buscando. No confíes en nadie que conoces. Lo que pasó después desafió todo lo que creías saber sobre su vida. ¿Alguna vez has pensado que tu vida entera podría ser una mentira construida por las personas que más confías? Esta pequeña llamada Sofía estaba a punto de descubrir que a veces los juguetes guardan secretos que pueden cambiar destinos para siempre. Prepárate para una historia que te hará cuestionar el poder del destino y la verdad que se esconde detrás de las decisiones más dolorosas que toman los padres por amor. Sofía Hernández tenía apenas 8 años cuando subió por primera vez al ático polvoriento de la casa donde había vivido toda su vida. Era una niña menuda, de cabello castaño rizado y ojos color miel que siempre brillaban con curiosidad. Sus padres adoptivos, Carmen y Roberto Morales, le habían prohibido subir ahí, pero ese día de lluvia en Guadalajara, el aburrimiento pudo más que la obediencia. La casa de los Morales era una construcción colonial de 2 pisos, con paredes gruesas que guardaban el fresco durante los veranos sofocantes de Jalisco. Carmen trabajaba como secretaria en una escuela primaria, mientras Roberto reparaba automóviles en su taller mecánico ubicado a 3 cuadras de la casa. Eran personas trabajadoras, de recursos modestos pero corazón generoso, que habían acogido a Sofía cuando tenía apenas 4 años. Esa tarde en particular, la lluvia golpeaba las ventanas con una intensidad que hacía vibrar los cristales. Carmen había salido a comprar medicinas para la tos de Roberto, quien llevaba una semana enfermo y apenas podía levantarse de la cama. Sofía había terminado sus tareas escolares y había agotado todos sus libros de cuentos. La televisión mostraba solo programas para adultos que no le interesaban. Fue entonces cuando sus ojos se alzaron hacia el techo de su cuarto, donde una pequeña puerta cuadrada marcaba la entrada al ático. Nunca había prestado mucha atención a esa puerta, pero ese día parecía llamarla con una fuerza magnética inexplicable. Solo una miradita rápida, se dijo a sí misma, arrastrando una silla desde la cocina. La madera crujía bajo sus pequeños pies descalzos mientras exploraba cajas llenas de fotografías amarillentas y ropa vieja que olía a naftalina. El ático era más grande de lo que había imaginado, con vigas de madera que se perdían en las sombras y pequeñas ventanas cubiertas de telarañas que filtraban la luz gris de la tarde lluviosa. En la primera caja encontró álbumes de fotos de Carmen y Roberto cuando eran jóvenes. Los vio en su boda, en vacaciones, sonriendo en celebraciones familiares. Pero Sofía notó algo extraño. En ninguna de las fotos aparecía ella, ni siquiera en las más recientes. Era como si su vida hubiera comenzado de la nada 4 años atrás. La segunda caja contenía documentos legales que Sofía no podía entender completamente, pero reconoció su nombre en varios papeles oficiales. Había sellos, firmas, y palabras como adopción y custodia temporal que le provocaron un nudo extraño en el estómago. La tercera caja estaba llena de juguetes viejos, muñecas sin cabello, carritos oxidados, rompecabezas incompletos. Pero nada de eso había sido suyo. Eran juguetes de otra época, quizás de otros niños que habían vivido en esa casa antes que ella. Todo parecía normal hasta que, en el rincón más oscuro del ático, detrás de una pila de libros escolares cubiertos de polvo, sus ojos se posaron sobre algo que hizo que su corazón se acelerara: un oso de peluche café, desgastado por el tiempo, con un ojo colgando y el pelaje opaco. No era como los otros juguetes viejos. Este tenía algo especial, algo familiar que no podía explicar. «¿Qué haces aquí, osito?», murmuró Sofía, tomándolo entre sus brazos. El juguete era más pesado de lo que esperaba, y al apretarlo sintió algo crujir en su interior. No era el relleno típico de algodón. Había algo más, algo que no debería estar ahí. Al observarlo más de cerca, Sofía notó que el oso tenía características únicas. Su pelaje, aunque descolorido, había sido de un color café claro muy particular. Tenía una pequeña bufanda roja deslavada alrededor del cuello, y en una de sus patas había bordado con hilo dorado algo que parecía la letra S. El bordado estaba tan desgastado que casi no se distinguía, pero definitivamente estaba ahí. Lo más intrigante era la expresión del oso. A pesar de tener solo un ojo colgando, su rostro transmitía una ternura melancólica, como si hubiera sido amado intensamente por alguien durante mucho tiempo. Sofía sintió una conexión inmediata, como si ese oso hubiera estado esperándola específicamente. Con la determinación que solo tienen los niños cuando la curiosidad los consume, Sofía encontró una pequeña abertura en la costura del oso, justo debajo del brazo izquierdo. La abertura había sido hecha cuidadosamente, como si alguien hubiera querido crear un escondite secreto.
Sus deditos exploraron el interior hasta que tocaron algo que cambiaría su mundo para siempre, no solo un papel doblado, sino varios objetos pequeños envueltos en una tela suave. Primero sacó un papel doblado, amarillento por los años, escrito con tinta azul descolorida. Luego encontró una pequeña pulsera de cuentas de colores, tan pequeña que claramente había pertenecido a un bebé. También había una foto diminuta, del tamaño de un timbre postal, donde se veía a una mujer joven cargando a una bebé. La mujer tenía exactamente los mismos ojos color miel de Sofía. Sus manos temblaron mientras desdoblaba el billete. Las palabras que leyó la dejaron sin aliento. Mi querida Sofía, si encuentras esto es porque el destino quiere que sepas la verdad. Tu verdadera familia te está buscando desde hace años. No confíes en Carmen y Roberto. Ellos saben más de lo que te han dicho. Busca a María Elena Vázquez en Puebla. Ella tiene las respuestas que necesitas. Con amor eterno, tu verdadera madre. Pero había más. Al reverso del papel, con una letra más pequeña y apurada, había una línea adicional que la hizo temblar. Ten cuidado. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy segura. Guarda este oso, es lo único que tengo de tu infancia real. El mundo de Sofía se tambaleó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras abrazaba el oso contra su pecho, sintiendo que todos los objetos secretos en su interior se reacomodaban como pequeños tesoros. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su familia, sobre sí misma, acababa de ser puesto en duda por unas líneas escritas en un papel viejo encontrado dentro de un juguete abandonado. Desde abajo escuchó la voz de Carmen que llegaba de hacer las compras. Sofía, ¿dónde estás, mi amor? Su voz sonaba normal, cariñosa como siempre, pero ahora tenía un matiz diferente para los oídos de Sofía. ¿Era posible que esa voz que la había consolado durante 4 años fuera parte de una mentira elaborada? Rápidamente guardó todos los objetos dentro del oso, cerró la abertura presionando la tela, y bajó del ático con el corazón palpitando tan fuerte que temía que Carmen pudiera escucharlo. Cuando llegó a la cocina, trató de actuar normal, pero Carmen inmediatamente notó algo diferente. ¿Estás bien, mi niña? Te ves pálida, le dijo Carmen, acercándose para tocar su frente. ¿No habrás estado jugando en el ático? Ya sabes que está prohibido subir ahí. No, mami, mintió Sofía por primera vez en su vida, escondiendo el oso detrás de su espalda. Solo estaba jugando en mi cuarto. Esa noche, mientras cenaban, Sofía observó a Carmen y Roberto con ojos nuevos. Cada gesto, cada palabra, cada mirada entre ellos adquirió un significado diferente. ¿Eran sus salvadores o sus captores? ¿La habían protegido o la habían alejado de su verdadera familia? Las preguntas se multiplicaban en su mente como fuegos artificiales silenciosos. Durante las siguientes semanas, Sofía se convirtió en una detective de 8 años. Cada día después de la escuela, fingía hacer tareas mientras investigaba en secreto sobre María Elena Vázquez. Usaba la computadora de la biblioteca pública, preguntaba discretamente a vecinos mayores, y hasta revisaba directorios telefónicos antiguos que encontraba en tiendas de segunda mano. Su método de investigación era más sofisticado de lo que cualquiera podría esperar de una niña de su edad. Había aprendido a usar mapas en línea, a hacer búsquedas específicas en Google, y hasta había creado un pequeño cuaderno secreto donde anotaba cada pista, cada dirección, cada número telefónico que pudiera relacionarse con María Elena Vázquez. La bibliotecaria, una señora mayor llamada Doña Esperanza, había notado que Sofía pasaba mucho tiempo en las computadoras. ¿Qué investigas tan concentrada, pequeña?, le preguntó un día. Sofía, que había preparado una respuesta para esta pregunta, le dijo que estaba haciendo un proyecto escolar sobre familias de Guadalajara. Doña Esperanza, conmovida por la dedicación de la niña, comenzó a ayudarla sin saberlo, enseñándole a usar bases de datos más avanzadas y directorios digitales. Sofía había dividido su búsqueda en categorías sistemáticas: María Elena Vázquez que vivieran actualmente en Puebla, las que hubieran vivido ahí en el pasado, las que trabajaran en hospitales, por si era enfermera, las que tuvieran conexiones con Guadalajara, y las que aparecieran en registros relacionados con adopciones o servicios sociales. La primera pista la llevó a un edificio decrépito en el centro de Guadalajara, donde supuestamente había vivido una María Elena Vázquez hacía 10 años. El edificio estaba en una calle estrecha del centro histórico, con fachada colonial descascarada y balcones de hierro forjado oxidado. Sofía llegó un sábado por la mañana, diciéndole a Carmen que iría a jugar con una amiga del colegio. El portero, un señor de bigote gris llamado Don Joaquín, estaba barriendo la entrada cuando Sofía se acercó con su mejor sonrisa.
Disculpe, señor, estoy buscando a una señora llamada María Elena Vázquez que vivía aquí hace algunos años. Don Joaquín la miró con curiosidad, preguntándose qué hacía una niña tan pequeña buscando a alguien sola. ¿Eres su nieta?, le preguntó amablemente. Sofía asintió, aunque la mentira le quemaba la garganta. Don Joaquín se apoyó en su escoba y suspiró. Sí, había una María Elena que vivía en el departamento 3B. Era una mujer muy triste, siempre preguntaba por una niña pequeña. Decía que había perdido a su hija. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Se acuerda de cómo era?, preguntó, tratando de mantener la voz estable. Era joven, tendría unos 25 años cuando vivía aquí. Cabello negro, ojos claros como los tuyos, niña. Trabajaba en algún lugar del sector salud, porque siempre llevaba uniforme blanco. Pero se mudó sin dejar dirección. Un día simplemente no regresó. Dejó algunos muebles y nunca vino por ellos. Don Joaquín se rascó la cabeza, recordando. Lo extraño es que cada mes durante 2 años después de que se fue, llegaba dinero para pagar una renta que ya no debía. Como si esperara volver. Nunca entendí eso. Sofía le preguntó si sabía a dónde se había mudado, pero don Joaquín negó con la cabeza. Lo siento, pequeña. Ojalá pudiera ayudarte más. Pero ella parecía una buena mujer, solo muy triste. Espero que hayas podido encontrarla. La segunda pista la condujo hasta un pequeño café en Tlaquepaque, donde otra María Elena Vázquez trabajaba como mesera. Sofía había encontrado esta información en un directorio de empleados de restaurantes que doña Esperanza le había ayudado a localizar en línea. El café se llamaba El Rincón de los Sabores y estaba ubicado en una calle empedrada llena de tiendas de artesanías. Sofía llegó con el corazón palpitando, llevando en su mochila el oso de peluche y todos los objetos secretos que había encontrado dentro. Había ensayado mentalmente esta conversación durante días, imaginando cómo sería el momento de encontrar finalmente a su verdadera madre. El café era pequeño y acogedor, con mesas de madera rústica y paredes decoradas con talavera típica de la región. La María Elena que trabajaba ahí era una mujer joven, de apenas 20 años, con cabello rubio teñido y ojos verdes. Sofía se sentó en una mesa del rincón y esperó a que la mesera se acercara. ¿Qué vas a ordenar, pequeña?, le preguntó la joven mesera con una sonrisa amigable. ¿Vienes sola? ¿Dónde están tus papás? Sofía tomó aire profundamente y sacó el papel del oso. ¿Usted es María Elena Vázquez? La mesera asintió, pero con expresión confundida. Sofía le mostró el billete con manos temblorosas. ¿Usted escribió esto? La mesera leyó el papel frunciendo el ceño. Lo siento, pequeña, pero yo nunca he tenido hijos. Creo que buscas a otra persona. Además, yo nací y crecí aquí en Tlaquepaque. Nunca he vivido en Puebla. Le devolvió el papel con gentileza y se quedó preocupada. ¿Estás perdida? ¿Quieres que llame a alguien? La decepción golpeó a Sofía como una bofetada fría. Se había hecho tantas ilusiones sobre este momento que había olvidado que podían existir muchas personas con el mismo nombre. Pidió un jugo de naranja para no parecer sospechosa y se quedó sentada durante 1 hora, tratando de no llorar. Mientras esperaba, escuchó a la mesera hablar con el cocinero sobre la niña extraña de la mesa del rincón que anda buscando a alguien con su mismo nombre. Sofía se dio cuenta de que su búsqueda estaba empezando a llamar la atención de maneras que no había previsto. La tercera búsqueda fue la más desgarradora. Había encontrado una referencia a María Elena Vázquez en los registros del Panteón Municipal, y aunque sabía que era una posibilidad remota, tenía que investigar. El panteón estaba en las afueras de la ciudad, un lugar vasto y silencioso donde las lápidas se extendían como un mar de piedra bajo el cielo de Jalisco. Sofía llegó un domingo por la tarde, después de decirle a Carmen que iba a estudiar en casa de una compañera. Había tomado 2 autobuses para llegar hasta ahí, usando el dinero que había estado ahorrando de su domingo durante meses. El encargado del panteón, un hombre de mediana edad con sombrero de paja, la ayudó a localizar la tumba. ¿Buscas a un familiar, niña?, le preguntó mientras consultaba un libro grande lleno de registros manuscritos. A mi abuela, mintió Sofía otra vez, sintiendo que cada mentira la alejaba más de la verdad que buscaba. Encontraron la lápida en la sección más antigua del cementerio. Era una tumba sencilla, con una lápida de mármol gris que decía, María Elena Vázquez González, 1965 a 1999. Amada madre y esposa. Las fechas confirmaron lo que Sofía temía. Esta María Elena había muerto 5 años antes de que ella naciera.
Era imposible que fuera su madre biológica. Pero algo en esa tumba la tranquilizó de una manera inexplicable. Había flores frescas, lo que significaba que alguien la visitaba regularmente. Sofía se sentó en el pasto al lado de la lápida y le habló a esta María Elena desconocida, contándole sobre su búsqueda, sobre el oso de peluche, sobre las preguntas que la mantenían despierta por las noches. No sé si usted puede escucharme, le susurró al viento, pero si puede, ¿podría ayudarme a encontrar a la María Elena que estoy buscando? Creo que estoy perdida y no sé cómo encontrar el camino de regreso a la verdad. En ese momento, una anciana se acercó cargando un ramo de claveles blancos. ¿Conociste a mi hija?, le preguntó a Sofía con voz suave. La anciana era la madre de la María Elena enterrada ahí, y visitaba su tumba cada domingo desde hacía 6 años. Sofía le explicó que estaba buscando a otra persona con el mismo nombre. La anciana, conmovida por la determinación de la niña, se sentó a su lado en el pasto. Mi María Elena también andaba buscando algo cuando murió, le contó. Buscaba una manera de salvar a su familia de problemas muy grandes. A veces las madres tienen que tomar decisiones muy difíciles para proteger a sus hijos. ¿Cree que las madres a veces tienen que alejarse de sus hijos para protegerlos?, preguntó Sofía. La anciana la miró con ojos sabios y cansados. Mi niña, el amor de madre es el más fuerte que existe, pero también el más complicado. A veces amar significa dejar ir, y a veces significa luchar para recuperar lo que se perdió. Tu María Elena, la que buscas, debe tener sus razones para todo. Con cada pista falsa, Sofía comenzó a preguntarse si el billete era real o si alguien estaba jugando una broma cruel con ella. Las noches se volvieron insomnio, los días se llenaron de ansiedad. Observaba a Carmen y Roberto con ojos nuevos, buscando señales de que le estuvieran mintiendo, pero ellos parecían los mismos padres cariñosos de siempre. Había comenzado a llevar un diario secreto donde escribía sus pensamientos y teorías. En una entrada escribió: ¿y si María Elena no existe? ¿Y si el oso de peluche lo puso alguien más para confundirme? ¿Y si Carmen y Roberto sí son mis verdaderos padres y alguien quiere separarme de ellos? En otra entrada reflexionó: pero entonces, ¿de dónde vinieron las fotos? ¿Por qué Carmen se puso tan nerviosa cuando le pregunté por la canción? ¿Por qué no hay fotos mías de cuando era bebé en los álbumes familiares? Había comenzado a estudiar los rostros de Carmen y Roberto como si fueran mapas que necesitaba descifrar. Notaba cuando intercambiaban miradas significativas, cuando cambiaban de tema cuando ella entraba a la habitación, cuando bajaban la voz al hablar por teléfono. Una tarde, después de la escuela, decidió hacer un experimento. Le dijo a Carmen: Mami, ayer soñé con una señora que decía ser mi mamá verdadera. ¿Tú qué opinas de los sueños? Carmen se quedó helada por un momento, luego sonrió de manera forzada y le dijo: los sueños a veces reflejan nuestros miedos, mi amor, pero no siempre significan algo real. Roberto, que estaba leyendo el periódico, bajó las páginas y miró a Sofía con expresión preocupada. ¿Por qué preguntas eso, hija? Sofía se encogió de hombros, fingiendo desinterés, pero había captado la tensión instantánea que se creó en la habitación. ¿Era posible que su mente de niña estuviera creando misterios donde no lo sabía? ¿O realmente había fuerzas trabajando para mantenerla alejada de la verdad? Lo único que sabía era que no podía darse por vencida. El oso de peluche, guardado bajo su cama, se había convertido en su único confidente en un mundo que de repente se sentía lleno de mentiras. Cada noche, antes de dormirse, Sofía sacaba todos los objetos del oso y los examinaba bajo la luz de su lámpara de noche. La pulsera de bebé le quedaba perfecta en la muñeca, como si hubiera sido hecha específicamente para ella. La foto diminuta mostraba detalles que notaba nuevos cada vez. La mujer tenía una pequeña cicatriz en la barbilla, usaba aretes de perlas pequeñas, y cargaba a la bebé con una ternura que trascendía la imagen. Pero lo más intrigante era que había comenzado a tener sueños más vívidos. Sueños donde escuchaba una voz de mujer cantando la misma canción que Carmen tarareaba. Sueños donde corría por pasillos de hospital en busca de alguien. Sueños donde una mujer lloraba mientras la entregaba a otros brazos. ¿Eran recuerdos reales o productos de su imaginación estimulada por el misterio? Sofía no lo sabía, pero cada sueño se sentía más real que el anterior, como si su subconsciente estuviera tratando de reconstruir un rompecabezas que había perdido piezas durante años. Una noche, mientras Carmen preparaba la cena y cantaba suavemente una canción de cuna que siempre había tranquilizado a Sofía, la pequeña notó algo que nunca antes había percibido. La melodía era exactamente la misma que tarareaba en sus sueños más profundos, una canción que creía haber inventado su subconsciente.
Mami Carmen, preguntó Sofía con voz temblorosa, ¿de dónde conoces esa canción? Carmen se quedó helada, con la cuchara de madera suspendida en el aire. Su rostro, normalmente cálido y sonriente, se llenó de una palidez que Sofía nunca había visto. Es solo una canción que me enseñó mi madre, tartamudeó Carmen, pero había algo en su voz que no sonaba verdadero. Roberto, que leía el periódico en la sala, también había dejado de pasar las páginas. El silencio se volvió tan denso que Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo. Esa misma noche, mientras sus padres adoptivos dormían, Sofía decidió buscar más evidencias. Con la linterna del celular de Carmen, revisó cajones, closets, y finalmente se dirigió al cuarto de Carmen y Roberto. Debajo de la cama matrimonial, envueltos en una manta vieja, encontró una caja de zapatos que cambiaría todo. Dentro había fotografías de ella cuando era bebé, pero no con Carmen y Roberto. En las fotos aparecía una mujer joven de cabello negro y ojos color miel idénticos a los suyos. La mujer la cargaba con ternura, y detrás de cada fotografía había fechas y pequeñas notas. Sofía, 3 meses, mi pequeña sonriendo, último día juntas. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue encontrar, en el fondo de la caja, otro billete. Este estaba escrito con letra diferente, la letra de Carmen. María Elena, prometemos cuidar de Sofía como si fuera nuestra propia hija. Sabemos que tuviste que tomar esta decisión para protegerla. Cuando sea mayor y pueda entender, le contaremos la verdad. Hasta entonces, será amada incondicionalmente. Las manos de Sofía temblaron mientras releía las palabras una y otra vez. Carmen y Roberto sí sabían la verdad. Habían sabido desde el principio quién era María Elena Vázquez. Y lo más impactante de todo, habían estado protegiendo un secreto que ahora se sentía más grande y más peligroso de lo que una niña de 8 años podía comprender. A la mañana siguiente, Sofía confrontó a Carmen con las fotografías y el billete en sus pequeñas manos. Los ojos de su madre adoptiva se llenaron de lágrimas inmediatamente, y por primera vez en su vida, Sofía vio a Carmen completamente vulnerable y humana. Sofía, mi amor, susurró Carmen, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos de la niña. Hay cosas que queríamos contarte cuando fueras más grande. Cosas que son difíciles de entender incluso para los adultos. Roberto apareció en la cocina, y al ver la escena, supo inmediatamente que había llegado el momento de la verdad. El billete del oso de peluche, comenzó Roberto con voz grave, no lo escribió tu madre biológica, Sofía. Lo escribiste tú misma. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Sofía lo miró con confusión total, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Carmen tomó las manos de su hija y le explicó con ternura. Cuando tenías 4 años, pasaste por un trauma muy fuerte. Bloqueaste muchos recuerdos dolorosos, incluyendo el día que llegaste a nuestra casa. Pero tu mente de niña creó formas de procesar lo que no podías entender conscientemente. Una noche te levantaste sonámbula, continuó Roberto. Tomaste un papel y escribiste ese billete con una letra que no parecía tuya. Lo metiste dentro del oso de peluche que María Elena, tu madre biológica, te había dado antes de que las circunstancias nos llevaran a cuidarte. Sofía sintió como si el mundo girara a su alrededor. ¿Mi mamá biológica está muerta?, preguntó con un hilo de voz. Carmen y Roberto intercambiaron una mirada cargada de dolor y años de secretos guardados. No, mi amor, respondió Carmen suavemente, pero tuvo que tomar la decisión más difícil que puede tomar una madre, alejarse de ti para mantenerte a salvo. Y tu mente de niña, de alguna manera, sabía que algún día necesitarías buscar esas respuestas. 2 semanas después, un auto familiar se dirigía por la carretera hacia Puebla. Sofía iba en el asiento trasero, abrazando su oso de peluche, mientras Carmen y Roberto la acompañaban en el viaje más importante de su vida. Habían localizado a María Elena Vázquez, quien durante todos estos años había estado trabajando como enfermera en un hospital, enviando dinero mensualmente para el cuidado de Sofía sin que ella lo supiera. Cuando llegaron a la pequeña casa de adobe en las afueras de Puebla, Sofía vio a una mujer de 30 años esperándolas en el portal. Era exactamente como en las fotografías, pero con más arrugas alrededor de los ojos y canas prematuras que hablaban de años de dolor y nostalgia. Sofía, murmuró María Elena con voz quebrada, y la niña corrió hacia ella como si fuera un imán. El abrazo que se dieron duró una eternidad y al mismo tiempo se sintió demasiado corto. Las lágrimas fluyeron libremente mientras madre e hija se reconocían después de 4 años de separación. María Elena les contó la verdad completa. Había sido amenazada por el padre biológico de Sofía, un hombre violento del que había logrado escapar cuando la niña tenía 4 años.
Tuve que elegir entre tenerte conmigo y ponerte en peligro, o dejarte con personas que pudieran darte la seguridad que yo no podía garantizarte, explicó entre sollozos. Carmen y Roberto no solo te adoptaron, continuó María Elena, se convirtieron en la familia que yo no podía ser en ese momento. Pero nunca dejé de amarte, nunca dejé de pensar en ti cada día, nunca dejé de esperar el momento en que pudiéramos estar juntas de nuevo sin peligro. El padre violento había sido arrestado 6 meses atrás por otros delitos, y finalmente era seguro para María Elena reconectarse con su hija. Tu mente sabía que había llegado el momento, le dijo a Sofía, acariciando su cabello, por eso escribiste ese billete. Porque en el fondo, tu corazón sabía que ya era hora de encontrarnos. Esa tarde, sentadas en el pequeño jardín de María Elena, las dos familias de Sofía tomaron la decisión más hermosa que podría haber imaginado. Nunca más habría que elegir entre una familia y otra. Carmen y Roberto se habían convertido en sus padres del corazón, y María Elena seguiría siendo su madre biológica, pero ahora todas estas relaciones podrían coexistir abiertamente. Tienes 2 mamás que te aman, le dijo María Elena a Sofía, mirando con gratitud infinita a Carmen, y un papá que te ha cuidado como si fuera su sangre. Roberto, con lágrimas en los ojos, abrazó a María Elena y le susurró, gracias por confiarnos lo más valioso que tenías. Los fines de semana, Sofía comenzó a dividir su tiempo entre Guadalajara y Puebla. Aprendió que el amor no se divide, se multiplica. Que las familias pueden tomar formas diferentes y todas ser igual de verdaderas. Que a veces las decisiones más dolorosas son las que nacen del amor más puro. El oso de peluche, que había sido el guardián de secretos y el mensajero del destino, encontró su lugar en el cuarto de Sofía, pero ahora como un símbolo de conexión en lugar de misterio. Cada noche, antes de dormir, Sofía lo abrazaba y le agradecía por haber guardado la verdad hasta el momento perfecto. María Elena le contó que había elegido ese oso específicamente porque tenía un bolsillo secreto. Quería que llevaras algo mío contigo, le explicó, algo que te recordara que aunque estuviéramos separadas, mi amor seguía ahí, esperando el momento correcto para encontrarte. Carmen, por su parte, le confesó que desde el primer día había notado algo especial en el oso, pero había respetado el instinto de Sofía de guardarlo como su tesoro más preciado. Sabía que cuando fuera el momento, tú misma encontrarías lo que necesitabas encontrar. Hoy, 2 años después, Sofía tiene 10 años y una perspectiva sobre la familia que pocos adultos logran alcanzar. Entiende que el amor real no conoce de límites biológicos, que las madres pueden ser múltiples y todas verdaderas, y que a veces los juguetes más viejos guardan los regalos más preciosos. ¿Crees que fue el destino lo que guió a Sofía hacia ese ático polvoriento, o fue su propio corazón el que sabía exactamente dónde encontrar las respuestas que necesitaba? A veces, los objetos más simples se convierten en puentes entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la sanación, entre las preguntas y las respuestas que transforman vidas para siempre. ¿Alguna vez has encontrado algo que cambió completamente tu perspectiva sobre tu propia historia? Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta increíble historia de amor, pérdida y reencuentro. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero siempre encuentra la manera de reconectarse. Y no olvides suscribirte para más historias que te harán creer en el poder del destino y en que las familias del corazón son tan reales como las de la sangre.